A leer una carta, aquí de puño y letra, aquí transcripta a máquina. Del compañero Ernesto Guevara. Y dice así: Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Una, lo que se refiere a nuestro órgano oficial, y es que en lugar de dos periódicos con caracteres políticos como se venían editando, y hacer un nuevo periódico que llevará el nombre de Gramma. La noche que se crea el Comité Central del Partido y se crea el periódico Gramma, yo estaba en la primera fila, que yo usé la información, por eso yo estaba ahí ese día. Símbolo de nuestra concepción revolucionaria y de nuestro camino. Y la cuestión era que cuando él habla entonces del Che, ya en esa época, en esos momentos, la gente no sabía, nadie sabía dónde estaba el Che. Y entonces Fidel va a leer la carta, empieza a leer la carta. Desde que habla de Che, yo brinco, sí, porque era una cosa que a nosotros nos tenía sobre ascuas, lo de Che. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Fui allá como fotógrafo de Eloy y regresé como fotógrafo de Gramma, porque allí mismo anuncia Fidel la fundación del periódico Gramma. Se unían dos periódicos, Revolución y Hoy. Y entonces, bueno, Fidel después del discurso en el Chaplin, fue al periódico y se despidió de Blas, presentó a Mamierca como nuevo director. Y bien, desde esa fecha hasta que me jubilé en enero del 91, si mal no recuerdo, trabajé en Gramma.
día en que se fundó Granma, yo estaba en plena selva vietnamita, en el sur, en una zona que era el batallón Playa Girón. Plena selva. La Voz del Sudeste de Asia era lo que equivale a La Voz de las Américas. Y entonces La Voz del Sudeste de Asia da una noticia de que el Che se había ido de Cuba y que el periódico Revolución y Hoy habían desaparecido. Digo, ¿pero quién lo dijo? No, lo dijo Fidel. Digo, entonces no hay que preocuparse, punto, vamos a seguir. Entonces a los 2 días, los vietnamitas ya tenían información que venía de Hanoi y nos dieron toda la información. Es decir, que él me despidió a Enriquito de la Osa y me recibió Malmierca. Por suerte tuvimos un director maravilloso que fue Malmierca, y también tuvimos gente, estaba Yanis, el profesor Yanis de dibujo, que fue uno de los primeros emplanadores, junto con Rolandito. Rolandito también era empleador, Rolando Pérez de Betancur. Cuando el periódico Hoy, que entonces estaba en Carlos III, pasa al Diario de la Marina, se hace con los viejos trabajadores gráficos del Diario de la Marina y se llevan muy pocos trabajadores del antiguo Partido Socialista a trabajar allá. Y entonces al único joven que llevan es a mí, porque aquellos viejos comunistas ven en mí alguien que ha aprendido muy rápido, y me voy a trabajar en periódico. Eso fue en el año 62, que nos vamos a Parao. Y entonces yo empiezo a subir a la redacción, a llevar las pruebas de página, esto, y me gusta el ambiente de la redacción. Me voy a ver a Las Rocas, le tocó la puerta, primero a Gabriel Molina, jefe de información, y me convierto en diseñador del periódico. Empíricamente, yo nunca había ido a una escuela de diseño, pero tenía el oficio de hacer las páginas in situ y eso me ayudó mucho. Cuando viene el periódico Granma, imagínate tú lo que se formó todo ese día, la creación del comité central, Fidel va al periódico y después de todas las reuniones, la presentación de Malmierca como director, la despedida de Blas, se hace la página sin formato, se hace ahí, no está ahí. Pero a partir de ahí yo empiezo a hacer la primera página de Granma, que se hacía en los antiguos talleres del periódico Hoy, que antes había sido La Marina. Vamos a darle. Estas quizás son las que más me agradan. Esto es Fidel cortando caña. El Che. La fotografía de Granma la creamos, no uno solo, lo creó un equipo, lo creó una dirección. Lo creó el deseo de hacer un periódico entendible para todos, muy clarito, con una agravante. Nosotros no teníamos equipo. Y sin embargo logramos con esos equipos malos hacer buenas fotografías. Cuando nosotros no teníamos algo lonche para abarcar, cuando veíamos una multitud grandísima que decíamos, bueno, aquí se llama que esto. Bueno, hacíamos empate, la empatábamos después y hacíamos una gran foto. Ahí hay 2 personas que yo considero fundamentales en la historia del periodismo, fotoperiodismo cubano. Pepe Gras, que fue un maestro de maestra, y estuvo en Granma, fue fundador de Granma. Otro gran fotógrafo fue Tirso Martín. Él lo nombra jefe de fotografía de Granma, pero también exigía mucho. En este pequeño colectivo de fotógrafos hay 3 premios nacionales de periodismo. Jorge Oyer, Liborio Noval, que tiene una obra vasta. La de Oyer, por su modestia, no se conoce mucho, pero Jorge Oyer tiene una obra muy vasta y de muy buena calidad. Y Amé Velázquez, de eso nos sentimos nosotros orgullosos en este departamento. Después vino Mendoza. Mendoza era otro estilo de dirección. Era más duro, más exigente. Si tenía una robita, un trajecito aquí, si íbamos a la fábrica y había un tipo sin camisa, era un problema. Teníamos que volver a la fábrica a tratar al mismo tipo con camisa. Bueno, lo mismo te decía, esto es una basura, que se levantaba y te bajaba, está muy bueno, ya. Mendoza era un hombre extraordinariamente culto,
Hombre, a que tú podías preguntarle cualquier cosa de cualquier cosa. Era un hombre que te recordaba un poco aquella dinastía del siglo XIX, un hombre capaz de no mentir, era un caballero con las damas, y no era fácil a veces las relaciones con él, porque es un hombre de un sólido carácter, pero bueno, me acuerdo que nos cogían madrugadas intensas, sobre todo revisando los discursos de Fidel, porque a veces él y yo nos quedábamos más algunas guardias que quedaban en el periódico, y había veces que después de haber revisado 2 veces el discurso de Fidel, ya cuando yo me iba a las 5 de la mañana, me llamaba y decía, mijo, ¿qué le parece si le tiramos otro? Revisar el discurso del comandante, imagínate. En fin, todas esas cosas. Fidel fue el que crea Granma. El verdadero fundador del periódico Granma, Fidel, en aquel 3 de octubre de 1965, cuando da a conocer que se va a crear un periódico del Partido Comunista. Como uno lee la historia, ahí está. Francamente, la comunicación con el periódico era como era la comunicación de Fidel con el pueblo, con la dirección del país. Orientado al periódico directamente. Hay veces que venía para acá a conversar sobre la situación, tanto internacional como internacional. Ahí aprovechaba y nos daba a nosotros orientación. Y realmente era un momento muy feliz, ¿no?, cuando él venía. Los momentos más felices, quizás, que dentro de todo lo que es el trabajo intenso periódico, de muchas madrugadas, siempre todas las madrugadas, mejor dicho. Y el momento ese que teníamos ese aliciento. Y a veces veníamos mucho más tarde cuando él venía, por el contrario, nos veníamos muy contentos, porque contábamos con la presencia de él, ¿no? Imagínate. En el año 75, cuando yo entré aquí, venía frecuentemente el comandante jefe. Y también estaba por aquí siempre Celia Sánchez. Celia venía mucho y estaba preocupada y venía a tomar café y hablaba con mucho comentario que después me lo decía a mí. Era raro el día que Celia no viniera al segundo piso para enterarse de lo que traía el teletipo y a conversar sobre muchísimas anécdotas y a idear cosas. Celia era, vaya, punto fijo aquí. Después de esa etapa de una presencia física de Fidel en el periódico, ha venido otra presencia que es después del 2006, las reflexiones primeros de él y actualmente los artículos que ya hoy los escribe para Granma directamente, y siempre todos aquí sentimos que Fidel nos acompaña. Me encuentro con un periódico en una situación difícil, de un gran periódico que tenía muchas páginas, que tenía mucho prestigio nacional e internacionalmente, que tenía el mejor staff de periodistas nacionales que había en el país, a un periódico que es casi una caricatura de aquello. Realmente fue un año que para la prensa y para el país fue muy, muy duro, porque fue el momento en que empieza el periodo especial y se vio los momentos más intensos. Eso conllevó que el periódico fuera una reducción de páginas. Primero hubo que pasarlo, en vez de 12, solamente a 8 páginas, y después a 4 páginas solamente, y además en blanco y negro, porque realmente el país no tenía posibilidad, el papel estaba caro, en fin, de invertir en eso con la necesidad es mucho más importante. Los periódicos que eran diarios, solamente se quedó Granma como tal. El periódico trabajaba, el periódico Juventud le pasaron a ser semanario, y entonces era Granma solamente como diario, solamente con cuatro páginas, o sea, se redujo mucho la posibilidad de información del periódico. Perdió papel, perdió hasta el color, como dice la poesía esa, que ha perdido la risa, ha perdido el color. Granma perdió la risa, perdió el color. Se quedó a 4 páginas, que equivalía una página de sábana picada por la mitad, eran 4 páginas. Donde yo escribía 12 cuartillas, tenía que escribir 12 líneas. Y se fueron de aquí, grandes reporteros. Yo te digo que si no el 50% más. Para la radio no lo critico porque es que no había que hacer. De mucha experiencia que estuvieron aquí en esta redacción. Hablo de la época de Marrero, donde la época de Roger Ricardo Luis, Orlando Rama,
del Son Concepción, que todavía se mantiene vinculado, pero que no trabaja con nosotros, y muchos otros de Ni Día a Día. Son periodistas de una gran experiencia, maestros de la profesión, que se fueron por razones personales algunos, por razones de la edad otros, fueron dejando, y ese recambio generacional se dio, digamos, de una manera abrupta. El promedio de edad es de 24 años. Somos muy jóvenes, es una responsabilidad tremenda, muy grande. Es una responsabilidad tremenda porque, como puedes ver, ese vacío generacional no te permite consultar con un periodista de mayor experiencia que está al lado y tú digas, oye, ¿cómo es esto? O sea, es bastante complicado. Pero eso lo hemos visto no desde ese punto de vista negativo, sino como un desafío y también como aquello de, bueno, vamos entonces por nosotros mismos, tratar de aprender más y entonces ser cuidadosos a la hora de escribir, a la hora de analizar cualquier tema internacional. Y de hacerlo de una manera colaborativa, unos aprendiendo de otros, porque aquí nadie puede ser maestro ni puede haber una situación de subordinación, sino todos estamos aprendiendo, todos estamos tratando de hacer las cosas mejor. La redacción de Cultura es una de las más estables del periódico. Siguen escribiendo los mismos periodistas que escribían hace 20 años. No ha cambiado mucho, aunque hay gente joven y gente joven muy buena. Nosotros intentamos combinar todos los estilos periodísticos, que es algo que se hacía en esta página de toda la vida, que esté la información, que esté la crítica, que esté la crónica, que esté el comentario, que incluso esté el reportaje. Bueno, el periódico Granma es todo archivado aquí, en colecciones. Y ahora hay partes digitalizadas a partir del año 97, que está indizada y está digitalizada. Con toda esa información es la que está almacenada, atesorada aquí en el Granma. Y eso es un trabajo, no yo solo, porque yo no trabajo solo aquí, esto es una labor de equipo. Sin estas muchachitas que están allá, no trabaja este archivo. Gran Madera, 500.000 ejemplares de lunes a sábado, con 16 páginas los viernes, los demás días 8. Se tiran en este poligráfico, se tiran el de Villa Clara, para la región central del país, y en Holguín, para el oriente. Antes del periodo especial, Granma había tenido secciones de correspondencia con los lectores. Y apareció una sección que hacía el difunto Guillermo Cabrera, Abre Cartas. Nos escriben de todos los temas habidos y por haber. Fundamentalmente los problemas más serios son vivienda, transporte, servicios en sentido general. Siempre eso, buscando ayuda, buscando una explicación, tratando de resolver una insatisfacción local. A veces la mayoría son problemas muy locales, pero que en su lugar no han sido escuchados y entonces acuden a nosotros. Todas estas cartas sí se tramitan a las máximas autoridades del organismo implicado. Esta es Guaymaro, Camagüey, Tunas, Matanzas, Pinas del Río, tanto la provincia, Villa Clara, Santiago de Cuba, tanto la provincia. Yo creo que esto es lo más importante que puede hacer, además de publicar el periódico todos los días. Que el ciudadano sienta que hay una institución en Cuba que pertenece al partido que le hace caso. Cada lector que escribe a Granma es una gente que confía en el país.
en la revolución. No es que está confiando en Granma, está confiando en la revolución. Aunque el periódico Granma fue uno de los primeros en tener una página web en 1996, Granma Internacional, y que de cierta manera ha estado a la vanguardia. Cuando tú escribes para la web, escribes lo que pasa en este momento. Nosotros escribimos para el impreso lo que pasó ayer. Y como escribimos lo que pasó ayer, hay que hacerlo de una manera mucho más interpretativa, con mayor profundidad, porque le tenemos que aportar al lector datos que él no pudo ver en la radio y en la televisión ayer, es decir, en la noticia de ayer. El propio lector se convierte también en un emisor y además de una manera muy fácil y muy práctica te puede dar sus opiniones. Yo leo, por ejemplo, las críticas que escriben en la página web los lectores. Al principio decía, Dios mío, ahí se dicen cosas fuertes. Ahí se dicen cosas fuertes en el periódico El Partido. Se dicen cosas muy fuertes de las realidades cubanas que son reflejadas en el periódico. Eso antes era impensable. Eso demuestra que el periódico ha evolucionado desde el punto de vista del contenido social que debe tener un periódico. El periódico siempre ha tenido clara la idea de que nosotros somos corresponsales de Granma en provincia y no somos periodistas de provincia insertados en Granma. Es complicado cuando uno hace un trabajo que cuestiona algo, cuando hace un trabajo con un enfoque crítico de algún problema que hay en el territorio y sale a un medio nacional. Hay quienes dicen que no, que los problemas se reservan, la parte crítica para la prensa provincial, y entonces que no hay necesidad de difundir en la prensa nacional los problemas, las cosas que hay, que la prensa nacional es para mostrar los logros. Y es un criterio un poco hipócrita o algo así. Y hacer eso, romper eso, siempre cuesta trabajo que se acepte y que te vean, y que no te vean con reticencia. Mi oficina es aquí, es en mi oficina, mi casa, mi cuarto, y así lo hacemos todos los corresponsales trabajamos escribimos en la propia casa, es mi cuarto y mi oficina al mismo tiempo. El periódico se llega a querer de una manera que a veces es indescriptible lo que uno siente. A nosotros nos duele mucho cuando, por supuesto, no hacemos el periódico que queremos o no hacemos el periódico que la gente espera. Y tratamos día a día de que nos quede un poco mejor, sorteando con muchas dificultades, las que se han hablado 1000 veces, que tienen que ver con todo el tema de la comunicación en la sociedad cubana, que es un tema no resuelto. Hay muchos silencios que ha hecho el propio periódico en temas que son importantes, a veces por la propia seguridad de este país. Yo creo que los cubanos lo saben, porque a veces está en juego frente a un enemigo muy poderoso, la seguridad nacional. Pero también el silencio puede llegar a ser un problema de seguridad nacional. Y yo creo que no existe ningún tema que este periódico, desde la posición que tiene, desde el liderazgo que tiene entre los medios, no deba poder abordarlo. Me parece que el periodismo es una profesión sin igual para ayudar en la construcción de lo que está mal decirlo, en aras de que sea suplido por lo que está bien. El mundo se ha vuelto un lugar muchísimo más complejo y la realidad de los cubanos es más compleja, y es donde el trabajo del periodista, el trabajo de Granma, tiene que hacerse más incisivo para explicarle a la gente, porque lo que viene para Cuba en los próximos años, a partir de todo lo que está pasando en el ámbito internacional, es un reto aún más grande que los 50 años de resistencia que hemos tenido frente a Estados Unidos. El asunto fundamental es que estos 50 años han sido 50 años de chocar con Estados Unidos. Entonces eso caracteriza al Granma. Hemos tenido que adaptarnos a toda esa situación, a toda esa confrontación que es demasiado grande. Y solamente esa conciencia es la única garantía para que mañana no veamos aquí a McDonald's siendo el salvador del empleo cubano, o a Monsanto, la empresa de transgénicos estadounidenses, como el abanderado de la solución de los problemas de la caña. Es un país que ha resistido muchísimo, que no va a permitir que esa historia se borre, pero que no lo podemos dejar a la libre albedrío. Hay que construirlo todos los días, y Granma tiene que jugar un papel muy importante en eso. Para hacer el periódico que nosotros quisiéramos o el que soñamos, hay muchas cosas todavía que tendrían que cambiar. Desde el punto de vista material, pasamos por esas 8 páginas. Estamos hablando también de las tecnologías con las cuales hacemos hoy nuestro periódico,
esa impresión en 2 tintas que no llama la atención de mucha gente. Nos falta ganar en frescura, a veces somos demasiado serios, a veces nos falta buscar la nota interesante, el matiz interesante y que la gente agradece. Y estar también un poco más cerca de la realidad esa que vivimos, desde cierto punto de acercar eso que tanto necesita la prensa cubana, de acercar agenda mediática y agenda pública y hacer que ambas coincidan y que no estén dispersas. Hay muchos factores que influyen hoy en que tú puedas hacer el Granma que sueñas. Los recursos humanos profesionales que tienes. Las instituciones que son extraperiódicos, que influyen desde el partido hasta otras instituciones con todas las influencias que llevan. El propio público que te exige cosas a veces en las que Granma no puede responder por diferentes factores también. Y ese es el periódico que tú sueñas, que tú puedas responder a ese público que te ve todos los días, a esas instituciones con las que tú compartes, a esa dirección del partido. Y todos los días por lo menos nos esforzamos de acercarnos a ese sueño. Granma sintetiza el esfuerzo, el sacrificio, las horas de trabajo de mucha gente que dejaron su vida. Te puedo hablar de Helio Constantín, que fue jefe, subdirector del periódico, fue jefe de la página deportiva, de Daniel Reguera, que me ayudó mucho, de Ricardo Sáenz, que fue fundamental para mí, Ricardo Sáenz. En fin, una serie de gente que trabajó conmigo ya no están, y me di cuenta que en estos 50 años todos ellos habían dejado buena parte de su vida, de su talento, de su calidad humana en el periódico. Y entonces tuve la certeza, y no te lo digo porque el periódico está cumpliendo 50 años, tuve la certeza de que 50 años es medio siglo y muchas cosas pasan en 50 años. Yo pasaba frente a Granma y vi el edificio de Granma, vi a los compañeros que iban y salían en movimiento. Pasaba varias veces al día por ahí y decía, qué ganas tengo yo de trabajar un día en un periódico como este. Y después cuando me tocó trabajar en él, dije, qué grande es este periódico y qué chiquito soy yo para estar aquí dentro. Yo considero a Granma como un libro de historia. Cada página que se escribe es historia. Ya visto desde la lejanía, desde estar aquí, lo que le tengo envidia es de estar ahí. Yo no me imagino a Granma nunca como una voz única en el escenario comunicativo nacional, sino como una voz que lleva el liderazgo, pero es un liderazgo que no te lo da el machón que dice que eres órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Es un liderazgo que hay que ganárselo todos los días. Y se gana uno manteniendo muchos de los elementos que nos han llevado hasta aquí, que es la veracidad. A mí me parece que es una cosa que viene más allá de Granma, que viene también del punto de vista y de la ideología de Fidel y de la revolución, que es la verdad. Fidel dijo una vez que Granma nunca miente, y yo te aseguro que es así. Yo he estado en Granma 50 años, y Granma nunca ha mentido. Es posible que en algunos momentos no haya hecho el mejor periodismo, pero la fidelidad a la revolución y a Fidel, yo creo que han sido esenciales en este largo camino.